Te damos la bienvenida a Deeper December, un espacio creado por el Instituto de Familias Empresarias del Tecnológico de Monterrey para compartir experiencias, reflexionar de manera profunda y entender un poco más sobre el vasto mundo de la familia empresaria. Acompáñanos y sumérgete en la edición 2021 Knowing Our Partners. Este año nos acompañan algunos de nuestros socios estratégicos de la firma internacional Landsberg Gersig Associates. Te dejamos con nuestra anfitriona del día de hoy, María Fonseca, directora del Instituto de Familias Empresarias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarlos nuevamente desde este espacio y hoy tengo el honor de sentirme acompañada por un gran amigo y él es Gustavo Carvajal, socio de la firma Landsberg Gersig Associates, quien ha invertido parte de su vida asesorando a empresas familiares en toda América Latina en asuntos de gobierno corporativo complejo. Gustavo también participa activamente en el programa Jumpstart de LGA, Landsberg Gersig Associates, diseñando para ayudar al presidente de la Junta, los directores y los ejecutivos de las empresas familiares a desarrollar todo el potencial de la Junta. Gustavo tiene una amplia experiencia participando en muchas juntas corporativas, familiares y no familiares. También ha ayudado a las familias con el proceso de creación y administración en los consejos de familia, la oficina de familia, dentro de complejos sistemas de gobierno familiar. Actualmente es miembro de la Junta de Carvajal S.A., misma que ha presidido por 6 años en una empresa familiar fundada hace más de 115 años, donde trabajó durante más de 30. Gustavo, verdaderamente un gusto poder tener este espacio para conversar de los temas que a nuestros escucha les resultará muy relevante e interesante. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder compartir contigo y con las personas que escucharán este podcast algunas de reflexiones sobre estos temas que tanto nos apasionan a los dos. Y bueno, me gustaría que este tema que siempre nos provoca el decir qué es la Junta y qué es el Consejo, entonces, ¿cómo juega esta palabra en un amigo colombiano que habla un maravilloso castellano y que dicen, ¿por qué le dice Junta, verdad? A ver, el español es un idioma tan maravilloso y diverso que cuando uno se mueve por América Latina, muchas palabras cambian un poco su significado. Cuando yo hablo de junta directiva, en realidad me estoy refiriendo a lo que ustedes se refieren al consejo de administración de una organización. Entonces, ahí trataremos, y me da pena con nuestros amigos que van a escuchar el podcast, si cambiamos, pero a veces hablamos de junta, a veces hablamos del consejo, pero son sinónimos el uno del otro. Correcto. A los abstractos matemáticos es una equivalencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la equivalencia en estos términos de junta directiva y consejo de administración, como bien lo señalas, Gustavo. Y para iniciar nuestra conversación, hacía yo recientemente una reflexión que a menudo encontramos resistencia para hablar de los temas que se asoman a los procesos de sucesión, como lo que tiene que ver con la institucionalización, o dicho de otra forma, a la hora de formar, en la formación de órganos de gobierno para la empresa familiar. ¿Por qué crees tú que resulte difícil dar un primer paso al momento de decidir formalizar una gobernanza que funcione para la continuidad de un legado familiar? A ver, el tema es bastante interesante y amplio. Y tiene que ver al principio con yo diría, la historia y situación de la empresa en ese momento. Y puede ser bien distinto si estamos hablando de una empresa que está en primera generación y cuyo líder en ese momento es el fundador de la empresa,
y ha sido exitoso y maneja la empresa y entonces llega un momento en que todos empiezan a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar el día que ese gran líder que ha llevado la empresa a ese momento, qué va a pasar? Y la situación sería muy distinta cuando ya avanzamos a tercera o cuarta generación, donde ciertas estructuras de formalidad ya existen. Entonces, quizás refiriéndome primero al tema de esa primera generación, de ese líder, siempre es difícil para las personas tomar la decisión del retiro, tomar la decisión de dejar, de pasar la posta de algo que la persona creó desde cero y que ha sido, digamos, su bebé, su hijo por tanto tiempo y que lo ha hecho estupendamente bien. Y dice, bueno, y entonces yo al entregar la posta, que muchas veces la pregunta es, ¿y yo qué me voy a poner a hacer el resto de mi vida? Y entonces esas primeras conversaciones de hacerle caer en cuenta a ese líder que lo mejor que puede hacer es empezar no solo a pensar en preparar un líder que lo reemplace, que esa es una discusión, es empezar a formalizar y generar estructuras alrededor de su propia compañía. Yo siempre he dicho que al final hay un argumento muy, muy poderoso y es que si a la empresa le va bien, su legado perdurará por muchísimo tiempo y su familia, sus herederos, pues les va a ir muy bien. Entonces, yo siempre le digo a esos líderes, a ver, aquí lo primero que tenemos que hacer es caminar en un proceso en que no usted ni una persona en particular, sino la entidad, la compañía, tenga la mejor estructura posible para que pueda perdurar por muchísimos años. Eh, Suficientes problemas tienen las compañías con sus competidores en el mercado para agregarle un problema interno de no tener una estructura adecuada. Entonces, es importante tener esas conversaciones abiertamente con ese líder y tratar de mostrarle con ejemplos de otras compañías familiares y tratar de educarlo en ese sentido de que lo mejor que él puede hacer es empezar a generar una arquitectura de gobierno dentro de su compañía, una junta directiva establecida eh, para que en el futuro la compañía tenga una estructura sólida. En algunos casos, incluso lo que uno puede hacer, que es generalmente lo más común con esa primera generación, es que el líder al final acepte empezar a crear esa junta directiva y que la empresa empiece a tener esa junta como tal, a pesar de que él todavía está ahí y todavía no se va a retirar. Digamos que esos temas son compatibles y se pueden ir manejando. Sí, totalmente. En eso que mencionas, ciertamente hay temores de, como dices, de soltar esta o de entregar esta posta. Y supongo yo que es un temor no solamente de cuidar a la compañía, sino de cuidar a los miembros de la familia, ¿no? Porque en entregársela a una persona, sea o no miembro de la familia, digamos en términos de la conducción, no de la propiedad, pero en términos de la conducción, está velando, como bien dices, al futuro de esta, ¿no? De esta entidad. Pero luego también hay temores que tendrán que ver con los sentimientos o las cuestiones que se pueden, o sea, estoy tratando de reflexionar en qué otros temores son los que esos líderes, no sé si los esconden, si los afloran, si no se atreven incluso a preguntar, para no decir pues que se están sintiendo vulnerables, porque pues es la mejor decisión que quiero yo tomar es la que permita
que ese legado perdure, que ese gran patrimonio pues se conserve y le dé bienestar no solo a la familia, sino a muchas otras familias, pero es cuando eliges, renuncias a entregársela a otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, qué tanto se observa eso en las conversaciones posteriores a entregar esta posta que tú mencionas o que tú nos compartes? En muchos casos hay un temor doble, yo digo que doble en el sentido del temor de si la persona que recibe va a ser capaz de seguir en la senda del éxito y que la compañía va a seguir funcionando muy bien. Pero también está el temor de ese líder que probablemente durante, no sé, 40 o 50 años, desde muy joven, pues lo único que hizo fue trabajar en esa empresa, en esa entidad, eh, y, y es lo que le gusta, es lo que él quiere hacer el resto de su vida. Y entonces siente que de pronto se va a quedar sin propósito el resto de los años que tiene por vivir. Entonces yo creo que es un temor doble que muchas veces no lo quieren expresar abiertamente de esa manera, y entonces se oponen muchas veces a esos procesos de transición. Sí, es esto de lo que hablamos también cuando no solamente puede ser demandante, porque sabemos que exige tiempo, más allá de la voluntad, pues hay una necesidad, una exigencia de preparación, de otorgarle el espacio, y de repente pues se pueden ver frustradas algunas acciones a emprender, ¿no? Entonces, casi que no inicias cuando ya, o sea, no inicias, entonces por lo tanto no hay de qué arrepentirse, pero hay este espacio o este sentimiento de que no estoy haciendo lo correcto, o si alguien me puede dar un consejo, o me voy solo, ¿cómo le hacemos? ¿No? Hay que hacerles entender el, el daño que le pueden hacer a esa compañía que ellos le han dedicado su vida entera a crear al no hacer un proceso de sucesión en una forma correcta. Y yo creo que eso es muy importante, hacerles entender, primero que no van a estar ahí toda la vida y que si no preparan bien a la compañía, no exclusivamente a una persona, sino a la institución como tal, para que funcione el día que esa persona no esté, eh, puede, digamos, correr un riesgo enorme de destruirse lo que ellos mismos crearon. Entonces, que lo que mejor pueden hacer por su propia compañía que tanto tiempo le han dedicado en construir es ayudar a que funcione correctamente hacia el futuro. ¿Cuáles son algunas actividades clave que tú identificas que estos líderes deben asegurar que ocurran de manera favorable y oportuna? Y ese es, yo creo, el mayor reto para lograr la efectividad de esta institucionalización, es decir, de la formalización de los órganos de gobierno en todos los aspectos de la compañía, como bien señalas, pero también con respecto a la familia y, por supuesto, de esta gestión profesional que exige la propia propiedad. Yo te diría que como todo en la vida, para mí el centro de todo el asunto se llama educarse. Y cuando hablo de educarse es empezar a que todos entendamos en el proceso que tanto ese líder que ha estado ahí manejando la compañía, como muchas de las personas que están involucradas, como la familia, deben entender cómo funciona una empresa de familia. Muchas veces uno se sorprende, compañías familiares realmente exitosas, cuando uno llega y empieza a hablar con ellos, no tienen claro muchas cosas que se han desarrollado a través del tiempo. Entonces, lo primero es educarse y en ese proceso de educarse, comparar y asistir a foros, compararse con otras compañías familiares un poco, digamos, más longevas que ellos. Ese networking es bien importante para poder compartir
información y experiencias entre distintas familias, porque todo ese proceso de educación, y hablo de educación en una forma holística, por eso digo que el networking con otras compañías familiares es importante, porque uno siempre que habla con otra familia empresaria algo aprende. Y en ese proceso de educación de todo el sistema, empezar a probar ciertas cosas. Y que el líder, digamos, vaya abriendo la puerta a que, bueno, ¿por qué no creamos un primer consejo de administración pequeño y empieza, digamos, para que él entienda que, que el consejo de administración puede tomar ciertas decisiones que él antes tomaba? Y vas creando las estructuras, lo mismo con la familia, el proceso de eventualmente crear un consejo de familia, empezar a hablar de las relaciones que tendrían hacia adelante cuando ya ese líder que hoy toma todas las decisiones no esté, y cómo vamos a tomar las decisiones, empezar a crear ciertas políticas, porque lo que sucede normalmente con esos líderes que crearon las compañías es que yo digo que en el mundo nuestro de los tres círculos, él maneja la compañía, maneja la familia y maneja la propiedad. Y él toma todas las decisiones en todos los círculos. Y lo que hay que tratar de hacerle entender a él es que el día que él no esté, esos círculos seguirán interactuando y tendrá que haber una arquitectura de gobierno y que pueda empezar a, bueno, a tomar las decisiones. ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? Es increíble. Yo conocí una familia que tenía un líder muy grande que manejó la compañía por años y que evidentemente no se prepararon para el proceso de la sucesión, y cuando él ya no estuvo, la compañía durante un par de años no tuvo presidente porque no sabían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y finalmente empezaron a entender cómo deberían interactuar, y afortunadamente en ese caso el tiempo lograron crear estas estructuras de gobierno y salir adelante. Sin embargo, eso es lo que uno tiene que tratar de hacer cuando todavía el líder está presente, y poder hacerlo. Y lo otro es que si uno logra tener esta estructura y tener el consejo de administración en el caso de la empresa, y un consejo de familia para la familia, y las estructuras y las políticas y cómo todo esto va a interactuar dentro de la familia. Cuando uno ve familias que han logrado hacer eso entre la primera y segunda, o segunda y tercera generación, hacia adelante esas familias de cuarta, quinta y sexta generación, la sucesión se vuelve un tema simple, sencillo, porque las reglas ya están acordadas, porque el directorio del consejo de administración sabe qué hacer, lo mismo pasa en la familia, y las cosas empiezan a volverse, digamos, normales, y a tener un nivel de posibilidad de problemas mucho menor. Entonces, todo eso es el proceso de educación que uno tiene que ir con el líder de la mano, contándole: esto es lo que usted tiene que hacer para que lo que usted creó perdure muchísimas generaciones. Y yo siempre pienso que esa es la forma de convencerlo, por un lado, de que abra la puerta a ese proceso de educación y de comparación con otras empresas, entendiendo algo muy importante: cada familia y cada empresa son un mundo completamente distinto. Pero la conversación con otros me pueden dar muchas ideas de cómo me tengo yo que organizar. Pero si yo me educo y converso con otras personas de otras familias, aprendo muchísimo. Si voy a los cursos que instituciones como la de ustedes tienen, en fin, todo ese proceso de educación es lo que va a lograr un avance importante
para que la familia tenga seguridad de que una vez ese líder no esté, las cosas puedan funcionar. Totalmente. Ahorita me hiciste pensar y recordar en un amigo que tenemos en común y que recién le hacían una pregunta respecto al tema sucesorio y me dejó muy grabada una frase que él decía. La prueba máxima de liderazgo es justo el éxito en la sucesión. Entonces, hay un temor, volviendo a los temores, de lo bien que lo podemos hacer cuando nos, cuando nos lo proponemos, ¿no? Pero ¿cuáles son todos estos elementos que se deben dar para que exista ese éxito en la sucesión? Y dar testimonio de que lo hiciste bien, o sea, fuiste un buen líder, vaya, ¿no? Y esta edición, como te lo platicaba antes de iniciar nuestra conversación, la edición de nuestro podcast, hemos querido hablar justamente del liderazgo en los diferentes ámbitos de la familia empresaria. Y hablar de liderazgo es hablar de habilidades, por supuesto, de propósito que tú ya mencionabas, o sea, un deseo de trascender a través de eso que le dedicaron tanto tiempo o le han dedicado tanto tiempo, no una persona, sino integrantes de una familia que quiere trascender a través de esa actividad, no solo empresarial, sino social, por lo que implica una empresa familiar en la región que opera. Y con respecto a estas habilidades que se requieren para conducir los esfuerzos de gobernanza a un feliz puerto, sin que sea una lista, Gustavo, pero sí tal vez en tu experiencia y apelando a tu sabiduría como parte de una familia empresaria, digo, tengo que decir colombiana porque sé que porque es colombiana, pero para mí es ejemplar sin geografía o en todas las geografías. Me quedo corta al hablar de la familia Carvajal o la organización Carvajal, hablándolo de Colombia, de Latinoamérica, yo diría a nivel mundial, son referencia no solo para los estudiosos y los apasionados de estos temas, sino para las propias familias, que es lo más importante, ¿no? Sin embargo, sí abusando de esta confianza y apelando a estos distintos sombreros que, que invariablemente cuando un líder se abre conmigo, me dice de las cosas más complicadas es saber qué cachucha, decimos acá en una parte de México, qué cachucha, qué sombrero debo soy consciente que estoy utilizando, ¿no? Esa es una habilidad en sí misma. ¿Cuáles son otras? ¿Cuáles son esas necesarias e indispensables que tú ves? Pero también hay complementos, hay diferencias en esas habilidades de nuestros líderes. Pero ¿qué consejos, en todo caso, nos puedes advertir para cuando se participa, se elige o se levanta la mano, porque también se vale levantar la mano, ¿cómo darme cuenta que yo estoy desarrollando esas habilidades de liderazgo tan importantes, necesarias, incluso indispensables, y contribuir a ese gran sueño de trascender a través de toda esta actividad empresarial, filantrópica, social, de gran impacto? Yo, yo creo que en las familias, cuando uno observa las distintas personas de una familia actuar, es, es fácil identificar quiénes son los líderes. Es un tema tan natural en aquellos que realmente son los líderes de todas estas compañías que es fácil verlo. Y pueden ser líderes de formas muy distintas, porque el liderazgo, digamos, no es un solo rasgo absoluto, eh, pero, pero yo pienso que dentro de cada sistema, dentro de cada familia, perdón, cuando uno se reúne con ellos a conversar, uno rápidamente identifica siempre en esas reuniones aquel persona que todos escuchan,
que tienen un respeto por la persona, independiente muchas veces incluso de la edad, porque una de las cosas que sorprende ya en sistemas familiares de varias generaciones es que a veces el líder no es la persona más mayor de la familia, sino que es alguien que tiene naturalmente esa forma de manejar los asuntos de la familia y de la empresa y que logra muchas veces pues que la familia y la empresa lo sigan. Eh, yo creo que ese es uno de los rasgos para mí más importantes. Primero, normalmente esos líderes escuchan y tienen la habilidad cuando hablan de que el grupo los escuche y los siga. Eh, y creo que ese es el rasgo que uno rápidamente cuando conoce una familia nueva en este proceso de trabajar con Landsberg y conocer tantas familias en América Latina, eh, uno se va dando cuenta que el líder, siendo muy distintos en las distintas familias, eh, al final normalmente son personas que saben escuchar y a su vez que cuando hablan el grupo los escucha y los escucha con atención. Eh, y para mí, digamos, tienen como esa doble habilidad. Eh, y no necesariamente es la persona, digamos, mayor del sistema. Ya en familias que van en tercera, cuarta o quinta generación. Claro. Y es que a esto te refieres, de la autoridad que en un momento dado se impone con la sabiduría que se podría asociar con la edad, ¿verdad? La edad de estos líderes y que no es que no se siga acumulando o desarrollando esa sabiduría, pero le da espacio a otras, pues a otras habilidades, digamos, si hablamos de edad, pues en personas más jóvenes, pero que tienen en principio esta doble habilidad, como lo acabas de compartir, de escuchar y hacerse escuchar. Y bueno, con ello se asume que vendrán otras, el que tenga pues una visión, el que sea empático, innovador y todas las demás cualidades de liderazgo que leemos, escuchamos, observamos, pero que pues es más fácil decirlas que hacerlas o que ejercerlas. Y una habilidad pues es una iteración, yo diría, de congruencia y de conciencia a lo que, si en un momento dado yo hablo de esta escucha activa o de este escuchar, es, cómo es que te está percibiendo la siguiente generación, a ti líder, cuando trae una idea distinta o con una perspectiva diferente, ¿no? Como estas cuestiones de perspectiva multigeneracional, que a veces pues es complicado con el espacio que se da a veces dentro del entorno de la empresa o de la familia, el escucharse y decir, no es que no cree en tu idea, no es que no. Entonces, ¿cómo demuestro, verdad, como líder que te estoy escuchando? Cuando me estoy retirando con la impresión de que no te pareció buena mi idea. Entonces, esa otra persona que no percibe esta capacidad de escuchar del líder, pues llega el momento en el que pues ya no llevo más ideas, ¿no? Es algo que ve uno mucho en la dinámica, como bien dices, en esta transición de primera a segunda. Ya de segunda a tercera, tercera a cuarta, tal vez hay un trabajo de más tiempo y de educación, como dices. Como te estaba comentando, hay una diferencia entre ese líder de la primera generación, generalmente no muchas veces es buena escucha. Eh, Ahora que hablábamos de esa capacidad de escuchar y que lo escuchen,
se da mucho hacia tercera y cuarta generación, es un poco distinto ese proceso. Ese líder de la primera generación generalmente no es el mejor escucha porque él logró tener una compañía pequeñita y la creció y es grandota y yo soy el que sé y yo crecí la compañía y a mí no me vengan a decir que esto hay que manejarlo de una forma distinta. Generalmente, pues si estamos generalizando aquí muchas veces en ese aspecto, pero ese normalmente, digamos, le cuesta un poco más de trabajo el proceso de escucha. Cuando hablábamos hace unos momentos de ese rasgo de liderazgo del que escucha y lo escuchan, yo me refiero un poco más a generaciones posteriores, a esas personas exitosas de primera generación les cuesta un poco más de trabajo escuchar eh, y cambiarlos es muy difícil. Y ahí es cuando volviendo al tema que hablábamos hace un rato de organizar la arquitectura de gobierno y que la Junta y que el Consejo de Familia y esto, la única forma de convencerlos generalmente, pues vuelvo, insisto, es a través del ejemplo de otras familias en las cuales él confía y considere que han sido exitosas y a través del proceso educativo. Porque generalmente esos líderes sí no son los mejores escuchas del mundo. Correcto. Pues hasta aquí con nuestra conversación y no sé si tengas algún último mensaje o despedida para nuestra audiencia, nuestros escuchas, Gustavo. Al, al final creo que la, en muchas de las empresas familiares hay algo que pueda que suene muy sencillo, pero que creo que poco hacemos y que podría ayudar no solo en el tema de la gobernanza de una compañía, sino en general en el funcionamiento de todo el sistema de una compañía familiar. Y es conversar, y es educarse, y es aprender a ser buenos accionistas. Yo pienso que si uno invierte en todos estos procesos de educar a todos los accionistas desde muy jóvenes, cuando todavía ni siquiera están todavía en la escuela o están iniciando la universidad, enseñarles desde muy joven que ellos van a ser algún día accionistas de esa compañía, que no necesariamente tienen que trabajar en la compañía, que perfectamente si les gusta otra cosa y quieren desarrollar su vida en otra cosa, magnífico, porque uno en la vida pues tiene que tratar de buscar la actividad que más le gusta. Sin, exacto, sin embargo, si uno es accionista de una compañía, uno responsablemente debe aprender a ser accionista. Entonces al final volvemos a la misma historia. Para mí el proceso de educarse desde muy joven es fundamental para poder incluso tener conversaciones con sus otros familiares y con la misma compañía de una forma profesional y educada y poder avanzar, porque al final no nos podemos olvidar de un objetivo. Si a la compañía le va bien, a todos les va bien. Entonces hay que cuidar esa compañía lo mejor posible para que a todos les vaya bien. Y eso se hace aprendiendo y se hace educándose. Totalmente de acuerdo. Y qué bonita frase con la que, o reflexión más que frase con la que nos dejas en este episodio de nuestro podcast, porque efectivamente hay una tendencia natural pues a educar a los hijos, a educar desde pequeños, y a veces cuando hay una compañía, siguiendo tu terminología, pues, o hay un negocio o una empresa, Uh -huh. a veces hablamos de
jugar, pero no siempre se le da un buen sentido a la palabra de juego. Y creo que hay que cambiar esa palabra de jugar a la empresa y es educar para ser accionistas responsables. Es decir, cómo ser accionista implica cuáles son mis responsabilidades, mis obligaciones, Claro. mis deseos, mis aspiraciones, todo aquello que desde pequeños soñamos y construimos y que en un contexto, sin que le quite la chispa que tienen los niños o los pequeños, pues se puede dar en un ambiente como más propicio, más cuidado, más protegido, como es la familia a su interior, ¿verdad? Pues ha sido un deleite, nuevamente lo reitero y te agradezco a nombre del IFEM, de nuestro Instituto de Familias Empresarias, del cual orgullosamente podemos hablar de la firma LGA o Landsberg Gersig & Associates y en particular de nuestro amigo Gustavo Carvajal como un partner, como un aliado, como un amigo que ve en presente y futuro en la gran contribución de las familias empresarias en la región latinoamericana y a nivel mundial. Muchas gracias, Gustavo. No, María, como siempre, un placer estar contigo. Gracias por escuchar un episodio más de Deeper December. Esperamos que lo hayas disfrutado. No te pierdas todo lo que el Instituto de Familias Empresarias continúa preparando para ti y tu familia en nuestra página web ifem.tech.mx. Hasta la próxima.